Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuamos con la segunda ponencia del Congreso Laboral, del segundo Congreso Laboral. Tenemos al doctor Carlos Wilfredo Cruz Yezán, quien nos deleitará con la exposición El teletrabajo en el Perú desde un punto de vista jurisdiccional y social. Pero sin antes no podemos comenzar agradeciendo a todos los participantes que vienen siguiendo las transmisiones en vivo, registrando su asistencia, haciendo los comentarios, las preguntas y mandando sus saludos en esas transmisiones que están siendo vistas en diferentes partes del mundo. Sin antes, del mismo modo, agradecer al Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho y al Instituto Yachay, que hacen posible estas transmisiones y que se está compartiendo por las redes sociales. Y gracias a la organización de la Federación Peruana Unificada de Abogados, este nuevo gremio que está brindando la capacitación adecuada a lo que son los profesionales del derecho y en especial a los estudiantes de derecho. Tenemos al doctor Carlos Wilfredo Cruz Yezán. Él es juez de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, egresado de la maestría en Derecho Laboral y Tributario por la Universidad Nacional de Piura y es abogado por la Universidad César Vallejo de Piura. Bienvenido, doctor, bienvenido a la Ciudad Imperial de forma virtual y un saludo de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Adelante, doctor. Muchas gracias por el pase. Buenas tardes, colegas, estudiantes de Derecho y las personas que están en contacto con la Federación. Quiero hacer un agradecimiento a la Federación Peruana Unificada de Abogados que con estos eventos académicos que trascienden no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y como su mismo nombre lo dice, unifica esta red de abogados y profesionales del Perú. Desde ya mi agradecimiento y mi saludo por este magnífico evento que se viene organizando. El día de hoy les traigo un tema denominado el teletrabajo en el Perú desde un punto de vista jurisdiccional y social. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Debido a la pandemia que ha venido a dar luz a esta figura del derecho laboral. Una figura que se está poniendo de moda y que antes de la pandemia poco o casi nada se hablaba de esta figura procesal y que hoy en día la mayoría de los trabajadores lo estamos usando. ¿Qué significa el teletrabajo? El teletrabajo viene de dos voces griegas. Telou, que significa lejos, y trabajo, que es la actividad realizada por las personas de forma física, es decir, un trabajo físico fuera del centro laboral. Esta ponencia la voy a dividir en dos partes, que es el tema teórico de lo que es el teletrabajo, y la segunda parte ya es un tema de conversatorio, de opinión respecto al teletrabajo antes, durante y después de la pandemia, desde un punto de vista jurisdiccional y social. ¿Y cómo surge el teletrabajo? El teletrabajo surge en el año 1970 en Estados Unidos a raíz de una crisis petrolera. El petróleo en Estados Unidos, como ellos importaban, comenzó a subir. Había mucho gasto en el transporte vehicular, aéreo, marítimo. El tema de las industrias, las empresas gastaban mucho petróleo. Estados Unidos comenzó a entrar en una crisis de gasto en petróleo. Es ahí que a raíz de esta crisis, el físico Jack Miller se le ocurrió la idea de que el teletrabajo o el trabajo que realizaba una persona en la empresa lo haga desde su casa. ¿Qué iba a permitir ello? Que las personas ya no se transporten, iba a tener mayores beneficios a las personas discapacitadas, iba a existir un mayor vínculo familiar, menores costos económicos, menores
menor contaminación en el medio ambiente y sobre todo apoyaría la crisis que tenía Estados Unidos respecto de el gasto que tenía en el tema del petróleo. Es ahí, ante esa crisis, que comienza a nacer el teletrabajo. Ante esta crisis económica. En España, en los años 70 o 80, si ustedes podrán recordar, en esas épocas existía bastante el machismo, donde el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba cuidando a los hijos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esto fue cambiando y la mujer también comenzó a trabajar. Entonces teníamos una situación donde la mujer trabajaba y el hombre trabajaba. ¿Quién cuidaba a los hijos? Comenzó a existir una desunión familiar y los costos de tener una trabajadora del hogar eran altos. Y para ahorrar también comenzó a utilizarse la palabra del teletrabajo, es decir, el trabajo se trasladaba a la casa del trabajador. Esto iba a permitir que si el hombre o la mujer que realizaba un trabajo fuera de la casa, con esta figura el teletrabajo iba a quedarse en su casa y también iba a poder ver a sus hijos. Entonces surge de una situación de crisis que comenzó a dar luces de solución, no solamente en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito familiar, en el ámbito medioambiental y en el ámbito económico. Es ahí como nace el teletrabajo. ¿Pero qué es el teletrabajo? El teletrabajo, según la OIT, es una forma de prestar un servicio fuera de la oficina central o del centro de producción, y que implica una nueva tecnología que permite la separación y facilita la comunicación. También Hodgson y Gordon señalan que el trabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa. Hasta ahorita, como vemos, el teletrabajo consiste en un trabajo fuera de la empresa. ¿Y qué vamos a utilizar? Algún medio de comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, medios tecnológicos. El concepto de teletrabajo son varios, sin embargo, quiero resumirlo en 5 párrafos. El teletrabajo para mi persona es una forma de organizar y realizar el trabajo a distancia, con el auxilio de herramientas tecnológicas en un lugar distinto y fuera de la empresa. El teletrabajo es así. Yo trabajo fuera de la empresa y utilizo herramientas tecnológicas, ya sea Facebook, Instagram, celular, correo electrónico, WhatsApp, todas las herramientas que me permitan poderme comunicar con la empresa y la empresa se comunique con el trabajador. ¿Y cuáles son las características de este teletrabajo? He resumido en 6 principales características, estoy seguro que hay más, pero he tratado de resumirlas en los puntos más importantes. Como les dije, se ejecuta fuera del centro de trabajo. El teletrabajador podrá realizarlo desde su casa, desde otra oficina, inclusive desde un parque, en cualquier lugar fuera de la empresa. Está sujeto al cumplimiento de metas, objetivos que le indica la empresa. Cuando una empresa tiene a su trabajador en la misma, tiene un determinado rol de fiscalización, ya sea, no sé, al trabajador verifica si llegó temprano a su trabajo, si se encuentra realizando sus labores, si se encuentra comiendo o no se encuentra comiendo, si se quedó dormido quizás en la oficina. Entonces tiene un rol más protagónico en la misma empresa. Sin embargo, cuando el trabajador se traslada fuera de la empresa a otro lugar distinto, para la empresa le resulta un poco complicado controlar. Entonces, ¿qué es lo que implicaría el teletrabajo? Controlarlos de forma más productiva. Tú me produces bien,
Esa va a ser tu fiscalización. A mayor producción, mejor nos va. Y lo más importante, en este tema del teletrabajo, se utilizan recursos tecnológicos. Como les dije, el uso del Internet, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook, correo electrónico, llamadas telefónicas, todo medio tecnológico que nos permita comunicar empleador-trabajador y trabajador-empleador. Sobre todo, el teletrabajador tiene que tener disponibilidad de tiempo. Eso es muy importante porque el teletrabajador va a realizar su trabajo desde su casa, desde otra oficina, desde cualquier lugar, en un margen de tiempo. Y eso va a ser objeto de acuerdo entre ambas partes. Y ahí viene la otra característica. Es voluntario por ambas partes. Yo, trabajador, acepto trabajar desde mi casa, acepto trabajar fuera de la empresa, y yo, empresa, acepto que tú trabajes fuera de la misma. Con la condición es que exista una mejor producción, exista un tema de honestidad y sobre todo beneficios para ambos. El teletrabajo es autorizado por la empresa, tiene que estar autorizado por la misma y también tiene que tener el consentimiento del trabajador. No se puede imponer un tipo de estas condiciones de trabajar desde casa cuando el trabajador no lo requiere. Y tampoco se puede obligar a la empresa a realizar un trabajo como el teletrabajo si la empresa no lo desea. Es algo mutuo, es algo que tiene que estar autorizado por ambos. El teletrabajo, como dije, viene desde Estados Unidos, luego empezó con España. Sin embargo, en el Perú esto no es ajeno. En el Perú sí está regulado el teletrabajo. Sí tenemos el teletrabajo. Sin embargo, muchas empresas, incluso antes de la pandemia, muy poco se hablaba, muy poco lo utilizaban, y que a raíz de esta situación que estamos atravesando actualmente, se han visto obligados a utilizar esta figura del teletrabajo. Y el teletrabajo se regula con la ley 30.036 de fecha 15 de mayo del año 2013 y fue regulado y se aprobó su reglamento a través del decreto supremo número 9-2015-TR. Esta ley consta de 3 títulos, 3 capítulos, 17 artículos y 6 disposiciones complementarias, una disposición complementaria modificatoria. ¿Y qué dice el teletrabajo en esta ley? ¿Cuál es el concepto que le da nuestra legislación peruana al teletrabajo? Es una prestación de servicio subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o entidad del trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante la cual o las cuales se ejerce el control y la supresión de las labores. Entonces, como vemos, todo tiene el denominador común, que el teletrabajo se realiza fuera de la empresa y utilizando medios tecnológicos. ¿Cuáles son las ventajas del teletrabajo? Por ejemplo, para el teletrabajador, ¿qué ventajas me trae esto? Una de ellas es que puedes disponer de tu horario de trabajo, porque tú estás en tu casa, estás en otro lugar y puedes realizar tu trabajo. Puedes empezar a las 8, puedes empezar a las 9, puedes empezar a las 10 y culminar a la hora que también tú desees, siempre y cuando respetando las 8 horas de trabajo que son mínimas según nuestro ordenamiento laboral. Te vas a ahorrar costos económicos en desplazarte al centro de labores, pasajes de ida, pasajes de regreso, costo, el tiempo que implica trasladarse a la empresa y el tiempo que implica regresar a su casa. Al estar en tu casa, existe la probabilidad que no te estés estresando mucho porque estás en la comodidad de tu hogar.
vas a realizar actividades domésticas, vas a estar al cuidado también de tus hijos, va a mejorar tu calidad de vida. Esto mayormente es una ventaja para las personas con discapacidad que quizás se les dificulta trasladarse a la empresa. Con esto van a poder tener mayores oportunidades y expresar toda su inteligencia que tienen estas personas. Entonces, es una oportunidad perfecta de utilizar el teletrabajo. Y para la empresa, eh, está comprobado no solamente, y como lo voy a demostrar posterior, eh, utilizando el teletrabajo aumenta la productividad, reduce las áreas de trabajo porque en la empresa ya al no haber mucho trabajador, va a haber bastantes espacios, mayor comodidad para las personas que quizás sí realicen trabajo de forma física. Se van a implementar nuevas tecnologías, como por ejemplo uso de redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. Y para la sociedad, creo yo, es una de los factores más beneficiosos, es la disminución del tráfico vehicular, reducir el tema del medio ambiente, la contaminación del medio ambiente y accidentes de trabajo o accidentes de tránsito. Al no existir mucho tráfico vehicular, existe el riesgo es mínimo o mediano de que los accidentes no ocurran. Sin embargo, así como hay desventajas, también hay desventajas que considero que son mínimas. Para el teletrabajador, bueno, como vas a estar en tu casa, no vas a estar en contacto físico con otras personas y eso podría inclusive afectar en un tema psicológico de no poder conversar de forma física con tus compañeros de trabajo. Una ausencia de supervisión, como les dije anteriormente, la empresa eh, no va a poder fiscalizar o supervisar de forma complementaria o completa como sí lo hacía en su propia empresa. Para la empresa eh, puede existir el riesgo de que se filtre la información de un determinado trabajo. Falta de comunicación, quizás las redes sociales fallen o el teletrabajador no cuente con los mismos medios tecnológicos que requiera la empresa. Entonces, por ahí podría haber un conflicto. Y para la sociedad, al implementarse el trabajo, se necesitan de medios tecnológicos. ¿Esto qué implica? Construcción de antenas. Esto qué implica utilización de mayores equipos de cómputo, mayor luz, eh, agua, qué sé yo. Sin embargo, las desventajas son muy pocas a raíz de las ventajas que nosotros podemos observar. A raíz del decreto supremo eh, número 26, el decreto de urgencia, perdón, número 26-2020, y a raíz de la pandemia, el teletrabajo lo denominaron, podría decirse, porque yo casi lo veo igual, como un trabajo remoto. ¿Y qué quiere decir el trabajo remoto? Y hecho, hay un cuadro comparativo. Por ejemplo, ¿en qué consiste el teletrabajo? Es el desempeño subordinado de labores sin presencia física del trabajador en la empresa con la que tiene vínculo laboral. Y en el concepto de trabajo remoto, en este decreto de urgencia, es la prestación de servicios del trabajador fuera de la empresa. Es lo mismo. Ambos trabajadores realizan un trabajo fuera de la empresa. Se aplican medios tecnológicos, ambos aplican medios tecnológicos. ¿Dónde realiza el trabajo? En el teletrabajo, en el domicilio o en el lugar que considere conveniente. En el trabajo remoto, porque se dio a raíz de la pandemia, en su domicilio o en el lugar donde está cumpliendo aislamiento domiciliario. ¿Cuánto dura?
según el acuerdo de ambas partes, respecto al teletrabajo, puede ser medio año, 1 año, 2 años, va a depender de ambas partes procesales. En cambio, en el trabajo remoto que se dio a raíz de la pandemia, solo dura mientras se mantenga vigente el estado de emergencia sanitario. Entonces, como se puede ver, el trabajo remoto con el teletrabajo viene a ser lo mismo, si no le han cambiado de denominación. Bien, entonces entramos al tema del teletrabajo desde un punto de vista jurisdiccional y más que todo en esta parte, como les dije, es un tema de opinión, de un conversatorio, cómo se viene dando a raíz de mi experiencia como juez el teletrabajo en el Poder Judicial. Antes de iniciada el tema de la COVID-19, pandemia que estamos atravesando, el Poder Judicial no tenía podría decirse, ningún área o algunas intenciones de aplicar teletrabajo en su institución. Quiero decir que el teletrabajo lo vengo realizando desde el año 2014, lo vengo estudiando de ese año. Es más, mi maestría que sustenté es sobre el teletrabajo en el Poder Judicial, una nueva forma de administrar justicia. Esto quiere decir, en esa tesis expliqué que el teletrabajo sí se podía aplicar en el Poder Judicial. Y a raíz de ello yo hice una encuesta a 50 jueces sobre esta figura. De los 50 me respondieron que sí era factible, que se aplique el teletrabajo, es una nueva figura, que sí podría generar un tema de mayor producción. Sin embargo, cuando les hacía la pregunta, ¿y ustedes creen que el Poder Judicial lo puede aplicar de forma inmediata o de aquí a unos 5 años el teletrabajo? La respuesta era no, porque las actividades propias del Poder Judicial, me comentaban, no era para aplicar un trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque podría prestarse a varias interpretaciones. Por ejemplo, trasladar el expediente a tu casa. Hay una sentencia controvertida. Entonces, podría prestarse a que las partes podrían ir a la casa del magistrado o a la casa del asistente y quizás por ahí tener algún beneficio. O en el transcurso, en el trayecto del traslado del expediente se pueda perder una pieza procesal, un medio probatorio o se rompa una hoja, etc. O quizás por la misma falta de ética de ciertos trabajadores no se pueda completar o llevar a cabo el teletrabajo como requiera. Entonces, habían varios peros. Y uno de los más importantes era el tema económico, que esto implica un alto, elevado costo económico, inversión en computadoras, impresoras, escáner, contratar nuevas personas, concursos. Entonces, era una asignación presupuestaria bastante alta. Sin embargo, a raíz de la pandemia, hemos visto que el Poder Judicial se ha visto obligado a adaptar sus procesos judiciales o su forma de trabajar a un trabajo a distancia, a un trabajo remoto, utilizando las redes sociales. Y quizás ese tiempo que decía, se puede aplicar cuando estábamos en el 2014, se puede aplicar de aquí a 5 años el teletrabajo en el Poder Judicial, que me decían que no, y cuando sustenté el año pasado, me hicieron yo hacía hincapié que el Poder Judicial sí se podía aplicar, y a veces ante las preguntas decía, no, porque es muy temprano, cómo va a aplicar el Poder Judicial. Entonces me comentaban que veían el teletrabajo en el Poder Judicial de aquí a unos 10 años. Sin embargo, el tiempo me dio la razón. Hoy ya estamos utilizando prácticamente el teletrabajo en el Poder Judicial, una tesis sustentada el año pasado.
Y vemos cómo el teletrabajo ha influido bastante en los procesos judiciales. Las audiencias las llevamos de forma virtual, ya sea a través del aplicativo Google Meet, y si no se puede, de forma excepcional, hacemos videollamadas por WhatsApp. Y si en su caso no se puede, hacemos llamadas vía Facebook. Entonces, utilizamos cualquier mecanismo para podernos comunicar con las partes procesales. Las partes procesales ya no tienen que acudir al juzgado para participar de la audiencia, lo hacen a través de los aplicativos antes mencionados. El juez o el trabajador no acude a las oficinas del Poder Judicial para trabajar porque todo lo hace desde su casa. Las sentencias se expiden desde casa. Entonces, se ha cambiado la figura a un trabajo virtual. Y trabajo que desde mi experiencia y con la de mis colegas de Tumbes, eh, nos hemos dado cuenta que funciona, nos hemos dado cuenta que resulta beneficioso porque ha aumentado la producción. Hay un trabajo más cómodo, más relajado. Una cosa es proyectar tus sentencias desde la comodidad de tu casa y otra desde la oficina, donde estás sujeto a que haya un horario de atención, que el asistente toque la puerta e ingrese y te incomode la concentración, etcétera. Entonces hay un trabajo mucho mejor, aumenta la producción. Y la estructura que nosotros tenemos dentro del Poder Judicial, y como mis colegas ya lo sabrán, tenemos en la máxima instancia un juez supremo, luego viene el juez superior, el juez especializado y el juez de pal-letrado, en caso de jueces. Luego bien, tenemos en el tema jurisdiccional el relator de la Corte Suprema, relator de la Corte Superior, asistentes técnicos y auxiliares. Y yo decía, inclusive sigo diciendo, que todas estas personas que están aquí mencionadas, sí podemos hacer teletrabajo. Y gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que sí se puede. O no solamente podemos hacer un trabajo completo de teletrabajo, sino podemos hacer un trabajo mixto, es decir, 3 días de forma presencial y 2 días de forma remota desde tu casa, porque el teletrabajo dentro del contrato te permite hacer esto. Unos días de forma física y otra desde tu casa. Y esto nos ha dado la razón. Actualmente trabajamos de forma física, en mi caso trabajo de forma mixta. 3 días voy al juzgado de forma presencial para firmar algunos documentos, atender algún tema urgente y los 2 días en la casa para realizar un tema de audiencia, sentenciar, etc. Lo mismo puede hacer un relator o el asistente de juez, etcétera, porque puede ir 2 días a su casa para proyectar sentencias, los otros días para coordinar con su juez respecto de algún tema importante. Todo es el tema de la coordinación, todo es el tema de cómo yo me pueda complementar con mi juez para que no exista algún tema de vacío al momento de acudir de forma física y que la otra persona acuda desde su casa o trabaje desde su casa. Entonces, si lo vemos el teletrabajo desde un punto de vista jurisdiccional, es beneficioso, no solamente para el Poder Judicial, sino también para las partes procesales y para la misma sociedad. Y como primera conclusión, podría decir que el teletrabajo sí se puede aplicar en el Poder Judicial. ¿Y qué beneficios va a tener? Costos económicos en el traslado, menores costos económicos para los jueces, asistentes, trabajadores, administrativos jurisdiccionales en el traslado. Menos costos económicos para el Poder Judicial porque va a gastar menos luz, menos agua, menos
materiales, porque van a haber menos impresiones, etcétera. Partes procesales, las audiencias se van a llevar de forma virtual, eh, van a ahorrar costos económicos también en el traslado para ir al juzgado, etcétera. Entonces, vemos que si aplicamos el teletrabajo desde un punto de vista jurisdiccional en el Poder Judicial, sí se puede aplicar, sí lo podemos usar y si llega a pasar la pandemia, sí se puede continuar con el teletrabajo en esta instancia, en este poder del Estado. La experiencia ha dicho que sí se puede, hemos tenido resultados positivos y sobre todo que beneficia a las tres partes, Poder Judicial, partes procesales y a sus propios trabajadores, todos en común beneficio. Bien, y si vemos el teletrabajo desde un punto de vista social, eh, podemos decir que la situación actual que vivimos viviendo y ante el estado de emergencia que ha provocado que estemos en nuestras casas, ha puesto en la mesa esa necesidad de que gran parte de la población trabaje desde su casa. Esto ha permitido que utilicemos herramientas tecnológicas y quizás personas que no estaban al tanto del uso de esta tecnología lo puedan hacer. Hemos crecido en tecnología, hemos crecido en conocimiento de tecnología y esto es bueno. Entonces, el teletrabajo no es una opción más y que esto va a pasar desapercibido y esto acaba y el teletrabajo también se va a acabar. No, yo estoy seguro que el teletrabajo va a continuar. Si bien es cierto, antes de la pandemia se hablaba poco o casi nada, hoy vemos con mayor fuerza cómo las personas realizan su labor desde casa y estoy seguro que muchas de ellas están de acuerdo con este tipo de trabajo. Esto también va a permitir que la sociedad sea más unida. Por ejemplo, actualmente vivimos en una situación donde el papá trabaja, la mamá trabaja. ¿Quiénes se quedan en la casa? Los niños al cuidado de la trabajadora del hogar. Los papás salen 8 de la mañana, están llegando 6, 7, 8, 9 de la noche. ¿En qué momento educan a sus hijos? ¿En qué momento les prestan atención a sus hijos? Es por eso que existe una sociedad muy, muy liberal. Por esto mismo, porque no existe la presencia física de los papás en los momentos adecuados. Y quizás puede existir sea uno de los problemas eh, de lo que estamos viviendo actualmente en el tema de la juventud. Y el teletrabajo va a permitir ayudar a estas familias, porque el papá puede trabajar en la empresa y la mamá de forma remota o teletrabajo, o viceversa, la mamá trabaja en la empresa y el papá de forma remota. Entonces, en ese trajín, el papá o la mamá puede ayudar o estar más en contacto con sus hijos, ver cuáles son sus problemas, qué es lo que lo aqueja, cuáles son sus debilidades, qué virtudes tiene, qué beneficios tiene. Entonces, va a haber una concentración mayor, familia con hijos, papás e hijos. Y estoy seguro que puede ayudar en el aspecto social que pueda tener esta familia. Sin embargo, muchas de las personas que, se han visto obligadas o nos hemos visto obligados a trabajar desde casa,
no quieran actualmente tener el teletrabajo y muchas veces dicen, no, yo prefiero trabajar desde mi oficina. ¿Y por qué? Porque la pandemia ha sido sus efectos han sido tan altos que nos hemos visto obligados no solamente a trabajar desde casa, sino que nuestros niños eh, tengan una educación virtual. Entonces tenemos que en una familia, por ejemplo, el papá trabaja, necesita computadora, la mamá trabaja, necesita computadora, y los niños tienen clases virtuales, necesitan computadora. Entonces todos necesitan computadora y en la casa solamente hay una. Se complica la situación. Si estuviéramos en otro contexto que no estuviéramos en pandemia, quizás la situación sería diferente porque el niño estaría en el colegio, el papá o la mamá trabajando y uno de ellos utilizando la computadora. Entonces, la situación lamentablemente no ha favorecido en este aspecto al teletrabajo respecto al uso de los medios tecnológicos, porque quizá la economía peruana o la economía familiar no es la adecuada para que cada persona pueda tener una computadora. El teletrabajo ha cambiado la vida de muchas personas. El teletrabajo eh, ha venido a quedarse en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Yo considero que es una de las opciones eh, para trabajar más adecuada y más tranquila. Somos personas eh, muy inteligentes, muy amables y sobre todo conscientes de lo que pueda suceder en nuestra sociedad. Aplicando el teletrabajo vamos a evitar una contaminación mayor a la que estamos teniendo. Si ustedes se habrán dado cuenta de las noticias, cuando todos estuvimos en aislamiento, los factores de contaminación del medio ambiente bajaron tremendamente. Las playas llenas de aves. Y ahorita que hemos salido nuevamente, ya no se ve eso. Nuevamente el ambiente está contaminado, las playas ya están, no se ven muchas aves. Entonces, si trabajamos desde casa, vamos a evitar una contaminación como la que tenemos actualmente. Vamos a tener una calidad de vida mejor, menos estrés y sobre todo vamos a generar producción en beneficio de la empresa y eso va a favorecer a que nosotros continuemos con un contrato. En el Perú, como les dije, el teletrabajo está regulado por el decreto Supremo 09/2015. Y entre ellos, los requisitos formales del teletrabajo es que estos contratos sean por escrito. Tienen que existir un acuerdo común y en ese contrato tienen que especificarse eh, los medios informáticos o medios tecnológicos que se van a utilizar, por ejemplo, una computadora, una impresora, si vamos a utilizar un celular, un WhatsApp, Facebook, cuáles van a ser las medidas de gestión y seguridad, cuál va a ser la jornada laboral, cómo van a ser los mecanismos de supervisión, cuáles van a ser las metas. Entonces, todo esto se especifica en un contrato de trabajo. ¿Quién va a utilizar los equipos de cómputo? Podría decirse, si los va a dar la entidad empleadora o los va a utilizar o los va a poner el propio trabajador. Y si los va a poner el trabajador, ¿cuál va a ser esa compensación económica por el uso de esos soportes electrónicos? Entonces, todo se especifica en un contrato. ¿Cuál va a ser la jornada laboral? Eh, Puede darse de forma libre, quizás
no sé, se pone un horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o se puede dejar a libre albedrío del trabajador siempre y cuando cumpla con las 8 horas y su nivel de producción. Eh, Como les dije, también lo que regula este decreto es la forma del teletrabajo, ya sea de forma completa, es decir, de lunes a viernes o de lunes a sábados de trabajo fuera de la empresa, o mixta, 2 días en la empresa y 3 días fuera de la empresa. Eso también va a ir en el contrato. ¿Qué derechos y beneficios tiene el teletrabajador? En primer lugar, el teletrabajador tiene los mismos derechos y beneficios que cualquier otro trabajador. Se encuentra subordinado, se encuentra bajo el régimen en la cual pueda pertenecer, 728 quizás, y tiene los mismos, como le dije, derechos, capacitación, que se le paguen sus beneficios sociales, vacaciones, CTS, gratificaciones, derecho a la libertad sindical, el tema que le garanticen su seguridad y salud en el trabajo. Es El teletrabajo es lo mismo que un trabajo normal, tiene los mismos beneficios, las mismas estipulaciones contractuales. Lo que va a cambiar es que el teletrabajador o el trabajador se va a trasladar fuera de la empresa, trabaja desde la empresa, pero con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con las mismas metas. Como también este decreto señala que el teletrabajo sí se puede aplicar en el sector público. Indecopi lo hizo en su debida oportunidad antes de la pandemia y ya estaba dando luces en algunas oficinas sobre el teletrabajo. En el Poder Judicial todavía no se daba, como les dije, estaban en informes. Estamos viendo ahorita el tema del expediente electrónico y quizás aplicando el expediente electrónico, donde ya los expedientes se van a verificar desde el sistema sin necesidad de tener el expediente en físico, recién podríamos aplicar el del teletrabajo. Entonces se venían dando este camino, esta postura. Pero como dije, a raíz de la pandemia, no, el Poder Judicial se vio obligado a utilizar las herramientas tecnológicas y autorizar el trabajo desde casa. Entonces, para concluir, puedo decir que el teletrabajo es una modalidad contractual que genera ventajas no solo para el teletrabajador, sino también para la empresa y la sociedad, especialmente ahorro de costos económicos y menos contaminación ambiental. Sí es posible aplicar el teletrabajo en instituciones públicas como por ejemplo el Poder Judicial. Para la aplicación correcta del teletrabajo se necesita, y esto es muy importante, que las personas asuman con responsabilidad esta nueva forma contractual. Esto no quiere decir que vas a trabajar desde tu casa y si tienes que tener un plan de producción y tienes que entrar en un horario de 8 de la mañana, te levantes a las 10, 11, 12 de la mañana. Entonces también hay que ser un poco responsables, un poco éticos en guardar la información, no filtrar la información. El teletrabajo a raíz de esta pandemia se posicionó firmemente y estoy seguro que va a continuar. Es más, hemos visto que ahora las ventas por internet han crecido. Ahora las empresas te contratan para que trabajes desde casa. Y esto se da porque ya las personas están conociendo más las bondades y los beneficios del teletrabajo. Ha venido para quedarse y estoy seguro que va a continuar. Bien, el teletrabajo es un tema muy amplio. En esta exposición he querido dar algunas pinceladas y ser un poco preciso de lo que consiste en esta figura del derecho laboral muy beneficiosa y estoy seguro que ustedes puedan aplicarla, ya sea para un negocio familiar, para su propia empresa, etcétera. Es muy beneficioso y que sobre todo va a contribuir a los beneficios de la sociedad, de la empresa y de los propios trabajadores.
Eso es mi participación. Agradecer nuevamente a la Federación por su gentil invitación y desde la ciudad de Tumbes, ciudad del eterno calor, verano, todo el año. Mil gracias a ustedes por estar presentes en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Carlos Cruz Yezán. Un gusto escuchar su ponencia sobre el teletrabajo, los beneficios que trae y algunos puntos que aún están todavía mejorándose. Le mandan saludos desde Chimbote, desde Cajamarca, desde Piura, doctor. Gracias por el saludo desde la ciudad de Tumbes. Un saludo desde la ciudad imperial también, doctor. Existe varios comentarios, varios saludos, reiterando una pregunta que le hace el señor José Ernesto Villalta Ortiz, doctor, ya para finalizar. Existen varias preguntas, pero ¿cómo sería el control efectivo en lo que es el teletrabajo? Señala, doctor, trasladándole esta pregunta para finalizar. El control efectivo. Ya. Bien, cada empresa va a tener que reglamentar su nueva forma de trabajar. Esto tiene que ponerlo en conocimiento en el mismo contrato al momento de realizarlo con el trabajador. Es decir, está bien, trabajador, tú vas a trabajar de tu casa, pero la modalidad en la jornada laboral, vamos a trabajar de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer, para controlar tu entrada, vamos a hacer una videollamada para dejar constancia de que ya estás iniciando labores. Esa podría ser una forma de control. Hay otras empresas que realizan un control más minucioso. Por ejemplo, tienen en el sistema instalado en su computadora que tú ingresando a ese sistema automáticamente te genera un registro. Es decir, tú al momento de ingresar a esa computadora, ingresar al sistema, prácticamente estaría diciendo que el señor X ya está trabajando porque ya encendió la computadora, ya ingresó al sistema. Todo este control de la empresa hacia el trabajador va a depender de cada forma de cómo la empresa lo pueda manejar, ya sea también por una llamada telefónica o quizás puede dejarlo a libre albedrío el empleador. Por ejemplo, solamente que lo califique con producción. Si vamos a suponer en el caso del tema de jurisdiccional, si un juez al mes en una situación que trabajaba de forma física realizaba 50 sentencias o expedía 50 sentencias al mes, perfectamente se le puede decir, bueno, con el trabajo remoto me gustaría o que la producción aumente a 70. O quizás una empresa particular, tú realizas 50 peluches al mes aquí en la empresa, pero como vas a estar en tu casa más cómodo, yo no te voy a controlar, pero me gustaría que tu producción sea a 100. Ese va a ser tu control. Tú en base a ello, te vamos a controlar. Entonces, los mecanismos de control para el teletrabajo son varios. Va a depender de la empresa, siempre y cuando no se transgredan tampoco o exista un abuso del empleador hacia al trabajador, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, acertada respuesta en cuanto a lo que es el doctor Carlos Cruzesán y a la pregunta que realiza los participantes que estamos transmitiendo en vivo y ellos están ahí también a la par de su exposición, doctor. Existen varias preguntas así, pero vamos a estar también viendo cómo contestar, viendo cómo trasladárselas y también las diapositivas del doctor las vamos a colgar por la página de la Federación Peruana Unificada de Abogados o a los correos de los inscritos. Muchas gracias nuevamente, doctor Carlos Cruz Yezán. Un abrazo desde la ciudad imperial. Muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación y desde Tumbes agradecer a las personas que han estado conectadas y por las preguntas que han realizado.
y desde el eterno verano y calor que tenemos acá, un saludo fraternal. Muchas gracias.